Qué placer para Dani Alexandrino estar aquí cubriendo a mi amiga Lourdes en Americano, que hizo un ejemplar trabajo ayer cubriendo el mensaje de situación de la nación allá en Washington, porque Americano llegó para quedarse, señores, y dimos cátedra de lo que es cubrir un mensaje de situación de la nación de una manera balanceada, de una manera responsable y dando voz a aquellos que usualmente han sido ignorados por la prensa tradicional propagandista del Partido Demócrata. Así que felicidades a todo nuestro equipo que estuvo anoche allá en Washington y todavía andan por Washington, D.C., trabajando arduamente para traerles a ustedes las mejores entrevistas y parte del trabajo que se realiza en Washington. Bueno, las pocas veces que allá en Washington deciden trabajar, usted sabe, pero bueno, porque es más los teatros que montan que otra cosa, pero eso es otro tema. Pero vamos a continuar hablando del mensaje del discurso plagado de mentiras y de epopeyas románticas de Joe Biden con nuestro amigo Jorge Martínez de Iniciativa Libre, porque yo sé que Jorge va a tener mucho que decir sobre el tema de inmigración, porque Biden tocó el tema de inmigración, Jorge, pero lo tocó así, mira, como que por encimita nomás, hablando de que los republicanos tienen que aprobar su reforma migratoria. ¿Qué te pareció ese pedacito de inmigración que tocó Joe Biden, Jorge? Pues primeramente, Dania, gracias por tenerme como siempre. Es un placer. Pues fíjate que eran ni 90 segundos que tomó el presidente Biden en este tema. Fueron 4 líneas de todo lo que tuvo que decir, lo que él tomó hablando de inmigración, y te enseña cómo verdaderamente el presidente está tomando el crisis aquí en la frontera. Y es muy triste porque hay una situación que él, cuando entró, estaba bajo control, ahorita no está, y nos enseña que no quiere a trabajar, aunque dice que quiere ser bipartidista, trabajar con los republicanos. Sí, claro. La Iniciativa Libre también quiere eso, pero ya ha tenido 2 años para hacer eso con soluciones del lado republicano y no han hecho nada. Claro, y te pregunto, porque él tocó eso y tú tienes toda la razón, o sea, literalmente duró 1 minuto y medio, y es más, para los amigos que no escucharon esa parte, Master Control, no se preocupe que yo tengo el audio aquí en este lado de la computadora. Yo le voy a poner ese pedacito al que Jorge está haciendo referencia, que fue exactamente 1 minuto. Make it a bipartisan issue once again. We now have a record number of personnel working to secure the border, arresting 8,000 human smugglers, seizing over 23,000 pounds of fentanyl in just the last several months. We've launched a new border plan last month. Unlawful migration from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela has come down 97% as a consequence of that. But American border problems won't be fixed until Congress acts. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. O sea, exactamente lo que dijiste, Jorge. Unos 90 minutos y hasta ahí que terminó, y después de ahí pasó a hablar de los derechos en el aborto. O sea, ¿estamos hablando que él está desconectado o es a propósito que ignoró la realidad de que gracias a sus políticas de fronteras abiertas en los Estados Unidos han entrado y se han detenido y liberado dentro del país más de 5 millones de personas que entraron de manera ilegal y fueron detenidas y capturadas por las autoridades, y más de 1 millón que evadieron las autoridades? O sea, estamos hablando de más de 6 millones de personas que han entrado en apenas 2 años que lleva, a punto de cumplir, 3 años que acaba de cumplir Joe Biden, 2 años que cumplió recientemente en el poder. Sí, son promesas quebradas. No quiere trabajar con los republicanos, sí, pero al mismo tiempo, aunque dice que sí lo quiere hacer, todavía no ha invitado a los republicanos a ir a la Casa Blanca, y también el presidente Biden Para hablar, no ha hablado claro, con no ha hablado con los de su partido también para decirles que también ellos necesitan dejar ir unas cosas que quieren, porque los demócratas solo no deciden qué es una reforma migratoria, qué es la seguridad en la frontera, y los republicanos tampoco. Ahora, ya hay soluciones como la congresista María Elvira Salazar
tiene el acta de dignidad que nos ayuda con todo eso, con la frontera, la seguridad y reformar nuestro sistema migratorio. Y también en congresos anteriores, lo que se dice el Bipartisan Border Solutions Act, que es el congresista demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, los dos de Texas, que hay soluciones que ayudan a reformar lo que es el asilo político, pero no han tomado esas soluciones, no han hecho nada. ¿Y por qué tú crees? Porque con lo que él dijo, pareciera como que él quiere ignorar el tema de, por ejemplo, construir un muro en la frontera. Y habla de asegurar la frontera, pero ¿cómo tú vas a asegurar una frontera si no construyes un muro? O sea, es como, y yo siempre uso esta anécdota en mi programa, Jorge, y yo lo que digo es como que uno tenga una filtración en el baño de la casa y uno busca el mapa y comienza a tratar de recolectar el agua que se está filtrando. Si no cierras la llave de paso, no vas a poder reparar la tubería y no vas a poder colectar todo el agua porque te va a seguir filtrando el tubo. Es lo mismo, o sea, ¿de qué vale que tengamos una reforma migratoria, que demos paso a la ciudadanía, a los recipientes de DACA, que resolvamos el problema de los que ya están aquí si no cerramos la frontera y comenzamos a bregar con el problema que ya tenemos adentro? Ellos no quieren hablar de eso, de asegurar la frontera con un muro. Lo chistoso aquí es que ellos tuvieron el control del Congreso y de la Casa Blanca por 2 años y podrían hacer lo que ellos quisieran con inmigración y no hicieron nada. Entonces, es un juego político, no se va a arreglar y lamentablemente no es bueno esto para todo el país, no solamente a mí y mi familia que vivimos aquí en la frontera, pero es un problema de todo el país. Y aparte de eso, hubo otras cosas de que el presidente habló que eran un falso, como de trabajos. Andaba diciendo que abajo su administración tenían 12 millones de trabajos creados. Pero si vemos las estadísticas del Departamento de Labor, son 10 millones que regresaron después de la pandemia y 2 millones que se han creado en estos últimos 2 años. Entonces está tratando de verse muy bien, que todo está bien, que la economía está bien, pero la leche, el pan nos cuesta más. Los huevos. Un cartón de huevos es un lujo. Y la inflación está a 6.5% y cuando él entró estaba a 1.4%. Entonces, la gente ahorita estamos viviendo cheque a cheque y necesitamos mejorar la economía, que el gobierno ya no gaste tanto dinero. Y de hecho, y eso fue una de las cosas que Joe Biden prácticamente prometió. O sea, estamos hablando que él habló de gastar más, de agrandar aquí, de prometer esto, de prometer lo otro. Incluso una cosa de las que habló fue el derecho de cualquier empleado de poder unionarse, sindicalizarse. Esto representa un problema grave para pequeños negocios, por ejemplo. O sea, y yo digo, él no se da cuenta que precisamente muchos de los sindicatos fueron los causantes de la crisis que tuvimos, que obligaron a cerrar parte del país, entre estos incluido el sindicato de maestros. Sí, lo que tú dices aquí es el PRO Act, y eso mataría millones de trabajos a los que son contratistas independientes, o sea, los que son de 1099. Y hay Uber drivers, hay pastores, hay plomeros. Lo que tú piensas que son 1099, eso es donde tú puedes decidir cómo quieres trabajar, cuándo quieres trabajar, pero abajo el plan que el presidente tiene, necesitarías ser parte de un sindicato y no puedes ganar trabajo sin ese sindicato. Y no es bueno eso, va a matar a esa área y nos va a dañar a la comunidad hispana, porque la mayoría de nuestra comunidad le gusta la libertad de poder trabajar como quiera. Claro. Y una cosita, y tengo aproximadamente 2 minutos. Una de las cosas que a mí me tomó por sorpresa es que parecía déjà vu, estar repitiendo la retórica de Trump de que los Estados Unidos tiene que producir aquí y tenemos que consumir Buy American. O sea, yo me reía porque yo decía, pero si él primero que todo fue uno de los primeros propulsores en comenzar a empujar la industria fuera del país. O sea, es algo absurdo. Incluso el Partido Demócrata lo aplaudió cuando a Donald Trump, que decía eso, Buy American, Build America, Buy American, lo criticaban de ser xenofóbico. O sea, ¿dónde está el doble discurso?
Sí, es, ¿cómo te diré? No están dando crédito donde debe estar ahí el crédito, porque sí, como dijiste, pasó abajo el presidente Trump. La realidad es que sí hay unas partes donde los dos partidos sí están de acuerdo, como el Seguro Social y Medicare para los mayores de edad, y eso es bueno, pero agradezco mucho tu tiempo y sé que ya se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó ya el tiempo, correcto. Pero te agradezco a ti, Jorge, siempre estar dispuesto a dialogar con nosotros y abundar un poquito más sobre estos temas, particularmente en el tema de inmigración, porque tú lo vives día a día estando tan cerca de la frontera. Amigos, tenemos que hacer otra pausa. Aquí Dani Alexandrino cubriendo a mi amiga Lourdes Urbieta en Lourdes en Americano. Ya volvemos. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.